estudiantes universitarios hicieron, por ejemplo, la investigación pura. Recabaron informaciones acerca de una zona, vamos a decir, periférica de Ciudad del Este, ¿verdad? Una zona un poco más alejada, ¿verdad?, de la ciudad. ¿Qué querían ellos identificar? Precariedades, necesidades que había, por ejemplo, en una institución educativa, ¿verdad? Recabaron todas las informaciones y luego, ¿verdad?, para una próxima vez, entonces ellos ya lograron, ¿verdad?, realizar lo que es la investigación aplicada. ¿Por qué? Porque ya pusieron en práctica lo que ellos, ¿verdad?, anteriormente investigaron. En ese lugar, ellos, ¿verdad?, diagnosticaron que había necesidades materiales, también que había niños con problemas de salud, ¿verdad? Parásitos, ¿verdad? Tenían problemas, por ejemplo, de higiene personal. Entonces, ¿qué pasa? Que estos estudiantes, ¿verdad? Formaron grupos específicos y cada grupo iba prácticamente, ¿verdad?, interesándose acerca de un tema específico. Por ejemplo, un grupo, ¿verdad?, atendía la parte de higiene personal, otro grupo la parte médica, ¿verdad?, donde llevaban con ellos médicos, enfermeros, ¿verdad?, y también la parte de alimenticia, ¿verdad?, porque era una zona precaria, ¿verdad?, donde sí había mucha necesidad. Entonces, en eso se basa la investigación social, ¿verdad? Y por eso, como cualquier otro tipo de investigación, siempre tenemos que ver, ¿verdad?, la magnitud. ¿A quién le puede servir este trabajo de investigación que estoy realizando? A continuación nos dice que el objetivo de la investigación social es el de conocer la opinión del ciudadano en aspectos concretos de su entorno, de su hábitat, de su vida cotidiana, a fin de localizar necesidades, problemas, deficiencias y preferencias que puedan orientar hacia la acción. Algo en que un grupo de personas se interese, ¿verdad?, y pueda realizar, por ejemplo, acciones que puedan servir a ese determinado grupo, a esa determinada, vamos a llamarle, población, ¿verdad? Les cuento también una experiencia muy linda en el semestre anterior con un grupo de estudiantes de medicina de la UCP. Habíamos ido a observar, ¿verdad?, realizar una investigación pura, vamos a decirle primeramente, recabando informaciones de un orfanato aquí en Ciudad del Este, ¿verdad?, prácticamente en Presidente Franco. Y fuimos al orfanato donde, chicos, no se imaginan ustedes las necesidades que había. Había necesidades materiales y mucho más necesidades afectivas, ¿verdad? Chicos con distintos problemas sociales que se han ido, ¿verdad?, a refugiar en ese lugar. No se imaginan la experiencia tan rica y tan linda que hemos traído, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que había un problema social de una magnitud muy amplia, en que nosotros podíamos también aportar, ¿verdad?, nuestro grano de arena para poder ayudar a ese grupo de niños, ¿verdad?, de jóvenes en situaciones de necesidad social, ¿verdad? Acá nos dice, toda investigación social ha de partir de la existencia de un problema o situación que requiere de una respuesta o solución. Y volviendo a lo que yo le estaba contando recientemente, cuando fuimos a visitar a ese lugar, al orfanato, fuimos un grupo, ¿verdad?, de compañeros quienes nos ayudamos. Fuimos con la doctora Andrea Rufinelli, que es la profesora de medicina de la comunidad, la doctora Silvia Nuarte, la psicóloga y metodología de la investigación. Nos unimos todas y fuimos con nuestros estudiantes. Les cuento que la experiencia fue muy rica y valedera porque sí fue significativa. ¿Por qué? Porque nosotros palpamos, ¿verdad? Vimos concretamente qué es lo que faltaba en ese lugar, ¿me entienden? Entonces pudimos realizar un acto también de solidaridad, ¿verdad? De generosidad con esas personas. ¿Cuáles son las características de la investigación social? Primeramente nos dice que es sistemática. A partir de la formulación de una hipótesis u objetivo de trabajo, se recogen datos,
según un plan preestablecido, que una vez analizados e interpretados, modificarán o añadirán nuevos conocimientos a los ya existentes. Siempre hay momentos para que nosotros podamos implementar, ¿verdad?, nuevos conocimientos, iniciándose entonces un nuevo ciclo de investigación. La sistemática empleada en una investigación es la del método científico, debe ser muy bien organizada, ¿verdad? Entonces, primeramente, tenemos que formular nuestra hipótesis, nuestro objetivo de trabajo, qué es lo que nosotros queremos realizar, por qué queremos realizar, y seguir ese parámetro, ¿verdad?, sistemático. Organizada. Todos los miembros de un equipo de investigación deben conocer lo que deben hacer durante todo el estudio. Por eso es importante organizarse, ¿verdad? Para conseguirlo es imprescindible escribir un protocolo de investigación, así como ese audio que yo les envié a ustedes donde decía protocolo, que serían los pasos para seguir, ¿verdad? Que yo iba a tener en cuenta, indicaciones, ¿verdad? Indicadores a seguir. Protocolo de investigación donde se especifiquen todos los detalles relacionados con el estudio. Muy bien, entonces debemos organizarnos como miembros, como equipo, para poder realizar, ¿verdad? Y también asignar las responsabilidades que corresponden a cada miembro, a cada grupo. Debe ser también objetiva. Las conclusiones obtenidas del estudio no se basan en impresiones subjetivas, sino en hechos que se han observado y medido. No podemos nosotros implementar nuestro tono de personal en una conclusión, ¿verdad? De algo, de un proyecto, de una investigación realizada, porque sabemos que toda investigación debe ser observada, concreta, medible, y que en su interpretación se evita cualquier prejuicio que los responsables del estudio pudieran hacer. Entonces, estas son características imprescindibles que debe tener, ¿verdad? Una investigación social. Debe ser sistemática, seguir un parámetro en forma ordenada, ¿verdad? Debe ser organizada y también debe ser objetiva, muy concreta, por cierto. A continuación vamos a ver tipos de investigación social. Tenemos aquí la investigación cualitativa, se define como un método para recopilar datos mediante debates abiertos y conversacionales. Aquí también podemos utilizar la entrevista, igual a la investigación científica. Podemos utilizar la entrevista, encuestas, ¿verdad? Cuestionarios, todo para recabar esas informaciones. La investigación cuantitativa es una fuente extremadamente informativa de recopilación de datos. Esta se realiza a través de medios como encuestas y cuestionarios. Y no nos olvidemos también que podemos elaborar nuestros diseños gráficos, ¿verdad? Para que sea más comprensible y explícita nuestra investigación y nuestra producción. También tenemos la investigación primaria. Es conducida por los propios investigadores. En este tipo de investigación existe una lista de preguntas que un investigador debe hacer objetivamente. Estas preguntas se envían comúnmente a los participantes a través de encuestas, sondeos o cuestionarios para que el análisis resulte conveniente al investigador. Investigación secundaria. Es un método en el que las organizaciones de investigación o los especialistas ya han recopilado información. Por ejemplo, ¿de dónde han recopilado estas informaciones? Periódicos, a través de informes, ¿verdad? De las entrevistas que uno haya realizado, de los sondeos, de las encuestas, uno debe ir, ¿verdad?, realizando, elaborando y redactando informes. Entonces, a través de estos medios, ¿verdad?, nosotros podemos también ir realizando, observando, ¿verdad?, y recopilando más informaciones. Estos son algunos métodos que entran en la categoría de métodos de recopilación de datos para una investigación secundaria. Con los resultados, el investigador puede combinar toda la información y analizarla para llegar a conclusiones.
No se olviden, jóvenes, nunca que una investigación no consiste solamente en recopilar informaciones o marcos de referencia anteriores. Esos marcos de referencia simplemente nos van a ayudar para poder tal vez añadir algunas ideas, ¿verdad? Pero la investigación en sí, ¿verdad? Literalmente, concretamente, consiste en producir nuevos conocimientos. Y esos nuevos conocimientos, ¿verdad? Es lo que uno pretende que sea relevante para posteriores investigaciones, posteriores estudios y que realmente puedan servir también, ¿verdad?, a generaciones futuras. A continuación vamos a ver fases de la investigación social. Fases serían también llamados procesos, ¿verdad? Las distintas fases que componen una investigación social son las mismas fases que nosotros hemos estudiado en la investigación científica. Tenemos primeramente la definición del problema, el marco teórico, que dijimos que es el pilar de la investigación, ¿verdad? Los objetivos, dentro de estos objetivos también podemos encontrar objetivo general y los objetivos específicos. Hipótesis, ¿verdad? Diseño metodológico, trabajo de campo, análisis e interpretación de los resultados, que habíamos visto también en la clase anterior. Aquí tenemos en esta imagen las fases de la investigación social. Dice definición del problema. ¿En qué consiste? Caracterización del problema. Delimitación poblacional, temporal, territorial y conceptual. Formulación de la técnica que nosotros vamos a también a aplicar. Primero vamos a caracterizar, delimitar en qué consiste, ¿verdad?, la dificultad de la situación problemática. También tenemos el marco teórico. ¿Qué antecedentes existen sobre el problema? ¿Cómo se han tratado los conceptos y las teorías vinculados al problema? Luego los objetivos o hipótesis. Los objetivos, preguntas generales y específicas que queremos responder con la investigación. ¿Qué es lo que nosotros queremos lograr, verdad? La hipótesis, postulados de relaciones entre variables, ¿verdad? Vamos relacionando las distintas variables entre sí, ¿verdad? De causalidad, ¿verdad? De diferencia de grupos. Luego tenemos el diseño metodológico, ¿verdad? Elección de un método. Vamos a seleccionar un diseño, un método específico. Elección de un método de recogida de datos, diseño de las técnicas y de los instrumentos de medición, estrategias de medición y análisis de información. Esto de acuerdo, ¿verdad?, al contexto, a la situación, al tema planteado, ¿verdad?, para nuestro trabajo de investigación. Luego el trabajo de campo, que para mí resulta tan imprescindible, tan importante. La planificación del trabajo de campo, la recogida de la información, la grabación de la información. ¿Se acuerdan que en la clase anterior habíamos visto también que entre estos instrumentos, ¿verdad?, que utilizamos para la recolección de datos, también están la tecnología, ¿verdad? Los videos, grabadores, ¿verdad? Y otros muchos que ustedes prácticamente conocen, dominan, utilizan, aplican para realizar un trabajo de campo. También sirven, por supuesto, para nuestras evidencias de campo, ¿verdad? Y luego tenemos el análisis e interpretación de los resultados, tratamiento y organización de los datos, aplicación de las técnicas de análisis, contraste de hipótesis o identificación de hallazgos acordes a los objetivos, interpretación de los resultados. No nos olvidemos, por supuesto, acá como nos dice, que puede haber contraste de hipótesis, ¿verdad? Podemos validar o podemos también refutar nuestra hipótesis. Entonces, estas son las fases también que consigna lo que es la investigación social. Similar, prácticamente igual, ¿verdad?, a las fases de la investigación o etapas generales de la investigación científica. Definición del problema, el marco teórico, objetivos e hipótesis, diseños metodológicos, los trabajos que realizamos de campo de investigación y análisis e interpretación de los resultados.
Aquí, volviendo otra vez, etapas del proceso de investigación social. Como vimos recientemente, tenemos el planteamiento del problema, ¿verdad? ¿Qué sería, en qué consistiría el planteamiento del problema? Objeto de estudio, objetivos y marco teórico. Diseño metodológico, recolección de la información, ordenamiento, clasificación y sistematización de la información, análisis. ¿Qué hacemos en el análisis? La lectura, la interpretación, la explicación, la comprensión de los datos, la definición del plan operativo, las estrategias que hemos aplicado o que vamos a aplicar, qué hacer y cómo hacerlo, la definición de los aspectos administrativos y el control del proyecto. Todo esto también se basa, ¿verdad?, en una de esas técnicas tan importantes que es la observación. Por eso, gente bonita, es tan importante el trabajo de campo, porque en el trabajo de campo nosotros podemos aplicar tantas técnicas para poder recabar informaciones objetivas y significativas para nuestro trabajo de investigación. Es muy importante. Y por enriquecer un poquito, ¿verdad?, esta parte, también me gustaría compartir con ustedes que en un momento dado también hemos viajado. Yo tenía tantos proyectos para realizar con ustedes. Hemos viajado en una zona del Paraguay que se llama Paraguarí, donde existen grandes canteras, cerros, ¿verdad? Cerros. Y fuimos con un grupo de estudiantes universitarios acompañado con el profesor, ¿verdad?, de una materia donde tenían que ellos investigar, por ejemplo, tipos de rocas, ¿sí? Entonces, ¿qué hicieron? Los estudiantes palparon, tocaron, pudieron vivenciar, visualizar las diferentes clases en que podían enumerar, por ejemplo, las rocas, ¿verdad? Granito, ¿verdad? El cuarzo, todo eso, ¿verdad? Empezaron y vivenciaron. Por eso es importante el trabajo de campo, ¿verdad? Y por supuesto, aplicar las técnicas, ¿verdad? La observación, elaborar nuestros informes, nuestros análisis, ¿verdad? Para luego realizar lo que nosotros llamamos correcta interpretación, ¿verdad?, de los resultados de investigación. Primeramente vamos a conocer una parte nada más del planteamiento del problema, ¿verdad?, en una investigación social. Nos dice, es la definición de la situación a la cual se le quiere encontrar respuesta o solución. Es decir, investigar es resolver problemas, ¿sí? ¿Cuáles son algunos pasos para el planteamiento del problema? Identificar, delimitar y especificar el problema. ¿Cuál es el vacío de conocimiento? ¿Qué es lo que nosotros queremos conocer? ¿Qué es lo que nosotros queremos investigar? Llegar, ¿verdad?, en lo más complejo de esa situación. Luego nos dice someter el problema al proceso de análisis. Preguntar por las circunstancias en que aparece. Aquí la importancia, ¿verdad?, de realizar, por ejemplo, entrevistas, también puede ser reportajes, ¿verdad? Los elementos que lo componen, la relación entre estos elementos, las explicaciones que se han dado y el modelo conceptual que lo puede explicar. Significa desmenuzar el problema, ¿verdad? Ir sacando prácticamente los detalles, los elementos más sobresalientes, ¿verdad? Y desglosando esa situación problemática. Formular el problema. ¿Qué se pretende estudiar? ¿Cuáles son los elementos clave, las características y variables, ¿verdad?, en esa situación, en ese tema planteado? Entonces, todo esto que nosotros vemos aquí son pasos que nosotros podemos, ¿verdad?, seguir para poder realizar un buen planteamiento del problema que nosotros, ¿verdad?, quisiéramos investigar. Luego tenemos el diseño metodológico. ¿Se acuerdan que nosotros vimos varios diseños metodológicos? Por ejemplo, ¿verdad?, el estudio de cohorte, diseños experimentales, no experimentales, ¿verdad?, diseños cualitativos, cuantitativos. Bueno, y aquí vamos a ver en cuanto a la investigación social, el diseño metodológico. ¿Qué dice? Que el diseño metodológico da cuenta de las siguientes preguntas. ¿Qué información se requiere?
¿Qué necesitamos? ¿Qué conceptos aparecen? Tenemos que ir deduciendo, infiriendo, ¿verdad? ¿Qué tipo de estudio hacer? Porque de acuerdo al tipo de investigación, tenemos que optar, ¿verdad? ¿Qué tipo de estudio vamos a utilizar? ¿Cuál instrumento utilizar? ¿Cómo recolectar la información? ¿Cómo se va a sistematizar y analizar la información? ¿Qué datos estadísticos se pueden usar? ¿Cómo analizar la información con el marco teórico propuesto? Entonces son algunas de las preguntas que nosotros hacemos, ¿verdad? En el diseño metodológico de una investigación social, ¿sí? Es más sencillo, ¿verdad? El diseño metodológico, pero prácticamente estas preguntas nos ayudan a organizar mejor nuestro trabajo de investigación, nuestras ideas y por ende nuestra interpretación finalmente. Ahora bien, la recolección de la información. Para realizar la recolección de la información se deben seguir las siguientes etapas. Primeramente, diseñar o adaptar un instrumento válido y confiable de recolección de la información. Como les dije, hay que mirar nuestro contexto. Primeramente, ¿qué es lo que queremos investigar, verdad? Entonces, de acuerdo a eso, vamos a diseñar el instrumento que nosotros vamos a utilizar y que para nosotros va a ser importante, va a ser, ¿verdad?, de fundamental utilidad. También dice definir la población, objeto o la muestra. O sea, ¿se acuerdan cuando vimos lo que significa muestra? Dijimos que la muestra es una subpoblación, ¿verdad? Cuando seleccionamos solamente una partecita de toda una población, ¿se acuerdan? Y también para recordar un poquito, la población también viene a ser, consiste en una parte del universo. ¿Y qué es el universo? La totalidad de los elementos que conforman, ¿verdad?, un tema investigativo. También nos dice que debemos realizar el trabajo de campo para aplicar los instrumentos. Luego, validar, codificar y sistematizar los datos para analizar las mediciones, porque todo eso, ¿verdad?, tenemos que seguir, porque finalmente tenemos que medir, validar, ¿verdad? Tenemos que medir si resultó o no resultó, o cambiar o añadir ideas, informaciones, para ir enriqueciendo, ¿verdad?, nuestras informaciones, nuestros datos. Y por último, para que ustedes nunca se olviden también, ¿verdad? Yo puse esto, vamos a decir, para tenerlo bien en cuenta. El investigador social, ¿cómo es el investigador social? El investigador social, ¿verdad?, tiene un importante papel y responsabilidad en el conocimiento de lo social. Dicho conocimiento se constituye en un factor esencial de transformación. Si yo soy investigador, debo primeramente, ¿qué cosa? Conocer mi realidad, ¿me entienden? Por eso aquí les presento, investigador tiene una interrelación con el conocimiento de lo social y a raíz de ese conocimiento de lo social, debe realizar una transformación social. De ahí la importancia, mis amados alumnos, otra vez, el trabajo, la investigación básica, pura, la investigación aplicada, volvemos a eso. ¿Por qué? Porque hay una urgencia dentro de nuestro contexto social, dentro de nuestra realidad social, hay una necesidad, algo que nos está gritando para que nosotros, como investigadores sociales, ¿verdad?, a raíz del conocimiento que tenemos acerca de ese sector social con ciertas o determinadas necesidades, para que nosotros seamos partícipes, ¿verdad?, de una transformación social. ¿Cómo podríamos hacer esta transformación social? Muy bien, cuando ya hemos tenido todo el trabajo realizado,
aplicar lo aprendido, aplicar, transformando, llevando una posible solución a ese sector social que necesita de nuestra ayuda, que necesita de una mutua, ¿verdad? Y mancomunada unidad, ¿verdad? De seres sociales, ¿verdad? Que podremos siempre, ¿verdad? Realizar algo para mejorar, ¿verdad? Ciertas situaciones que se presentan en nuestra realidad social. Y así como les dije, la realidad es todo aquello que nos rodea, todo lo concreto, todo lo que nosotros vivenciamos diariamente, ¿verdad? En eso consiste nuestra realidad social. Y así como la compañera dijo antes de iniciar nuestra aula, todo ser humano pasa por una situación, una realidad, ¿verdad? Diferente a la otra persona. Entonces, no todos podemos vivenciarlo de una misma manera. Por eso es importante conocer, por eso es importante vivenciar, salir de nuestra zona de confort y ver situaciones, ¿verdad? En lo que yo como investigador puedo hacer algo, puedo transformar, puedo mejorar en el ámbito social. ¿Está bien? Entonces, todo lo que concierne, se dan cuenta, a investigación social es prácticamente lo que ustedes en alguna oportunidad, ¿verdad? Que hemos estudiado, ¿verdad? Ya lo hemos prácticamente visto, ¿verdad? Bueno, mis amores, aquí tenemos también unos ejercicios que como siempre a mí me gusta colocar algunos ejercicios para ustedes, ¿verdad? Pero después no quiero que se pierdan en las informaciones. Por eso es importante que ustedes también puedan completar. Acá nos dice, ¿verdad? Tema, la investigación social, su concepto, las características, tipos, procesos y fases. Las actividades son muy sencillas. ¿Por qué? Porque como ustedes están de prueba, entonces yo después voy a elaborar otra vez mi resumen final y les voy a ir pasando, ¿está bien? Pero sí es importante que lo completen. Dice el número 1, conceptualiza. Vamos a definir, conceptualizar. ¿Qué es la investigación social? Incluso ustedes pueden ir aportando más conocimientos e ideas, así como lo comprenden sobre investigación social. También nos dice el número 2, nombra, vamos a citar. ¿Cuáles son las características de la investigación social? ¿Verdad? Característica que es sistemática, que es ordenada, ¿verdad? Organizada, ¿sí? Entonces ustedes van a citar nada más. ¿Cuáles son los tipos de investigación social? ¿Sí? Cualitativa, cuantitativa, fases de la investigación social, todo en forma de cita, ¿verdad? Y luego pide etapas del proceso de investigación social. Simplemente ustedes van a citar estas etapas, ¿verdad? Que concierne a lo que nosotros estamos estudiando hoy, ¿verdad? Entonces, prácticamente, ¿verdad? Nuestro contenido no es nada de otro mundo, ¿verdad? Es algo que ustedes ya conocen. Yo digo que lo dominan, ¿verdad? Porque yo creo que todos los que estamos aquí, ¿verdad? Hemos vivenciado alguna vez un trabajo de investigación social, ¿verdad? Hemos realizado, yo trabajo muchísimo con los estudiantes, ¿verdad? Y saben que yo prácticamente tenía como proyecto para trabajar con ustedes, porque iba a ser por turma, ¿verdad? Pero distintas, para ir a visitar distintas zonas del país, ¿verdad? Del Paraguay, porque no nos iba a llevar mucho tiempo. Yo creo que podríamos haber realizado un viaje corto de 3 horas, ir y volver un día de clases, ¿verdad? Con algunos profesores, para que ustedes pudiesen vivenciar una realidad, ¿verdad? Social, que sea para ustedes algo bien concreto, que nunca más puedan olvidarse, ¿verdad? Porque cuando el estudiante crea su propio aprendizaje, su propia vivencia, eso es significativo y ya nunca nos olvidamos, ¿verdad? Entonces, no sé si hay algo que ustedes quieran aportar, quieran eh, opinar sobre el tema, ¿qué les parece? Me gustaría que participen, es bueno dialogar, gente.
A ver, ¿qué ustedes tienen? Una experiencia que ustedes vivieron realizando un trabajo de investigación social en Brasil, en sus zonas, en sus regiones. ¿Alguna vez participaron? ¿Qué trabajo de investigación han hecho alguna vez? A ver, Nubia, Luchmile, Isis, Luca, ¿realizaron alguna vez un trabajo de investigación social en su país? Muy bien. Luca, ¿hay alguna pregunta que quieran hacer? ¿Pueden ligar para conversar? Acho que não, doutora. ¿Se pudo comprender bien en qué consiste la investigación social? Sim. Prácticamente es, vamos a decirlo, es muy similar a todo lo que hemos estudiado, ¿verdad? En la investigación científica, porque también la investigación social se basa en la investigación científica, ¿verdad? Solamente que vamos a llamarle que su forma, su formato de estudio es más sencillo, simplemente, ¿verdad? Muy bien, ¿no hay otras preguntas que ustedes quieran hacer al respecto? Si ya no existe, entonces yo creo que podríamos escribir nuestros nombres y apellidos bien completos. No se olviden, gente, por favor, porque esto es muy importante, ¿verdad? Para que yo pueda también anexar la lista de